Buenos días, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Qué placer volver a estar juntos para estudiar las Escrituras, para continuar este tema que llevamos acerca del hogar y continuar esta nueva serie que empezamos el domingo pasado, hablar sobre la esperanza juvenil para un buen matrimonio. Este tema es completamente importante, igual que todos, pero hablando de la necesidad de que nosotros formemos nuestros muchachos para el hogar. La prioridad, hermanos, miren, la prioridad de la formación que Dios nos ha dado, aparte de conocer a Dios y vivir con Él, es el hogar. Recuerden que Dios hizo toda la creación con un propósito: hacer el hogar. Hizo el hogar para formar la nación. El hogar de Cristo y la nación de Cristo. Y recuerden, hermanos, que el plan de Dios es darle una esposa a su hijo para que su hijo tenga una esposa. Y la esposa de Cristo es la iglesia. Y la iglesia, recuerden que son todas las personas que en todo el mundo han conocido a Jesucristo como Salvador. Y en ese mismo propósito, nosotros tenemos que entender que la prioridad de Dios para nuestros hijos, aparte de que conozcan a Cristo, es que tengan un buen hogar. La crianza básicamente de un padre termina el día en que casa a sus hijos. La meta es casarlos, no es otra. Por lo tanto, hermanos, el trabajo es hacerlo, formarlo para que sea esposo. Y yo quiero que nosotros, ustedes, cada palabra que lean en la Biblia la relacionen con Cristo. Cristo vino a la tierra. ¿A qué vino? ¿A qué vino? A salvar a su esposa. A salvar a su esposa y a salvar a su pueblo. Vino a salvar a su esposa, murió por su esposa y 30 años Dios lo tuvo en un hogar preparándolo para ello, para dar la vida por su esposa. Y la pregunta es, los 18, 20 que logramos tener a nuestros hijos bajo el techo, ¿para qué los preparamos? Y la mayoría de nuestros hijos no están preparados a esa edad para dar la vida por una esposa y para tomar la decisión de aceptar la autoridad de un esposo, que en el caso de las damas. Es interesante el principio. Cristo fue entrenado de la eternidad y escogido para ser esposo. Vino a la tierra para ser entrenado como hombre, para ser esposo y morir por su esposa. Salvó a su esposa y fue llevado al cielo para terminar de preparar los últimos arreglos para recibir a su esposa, porque se fue a preparar la morada para ella. Y en el proceso, el padre, como padre de la esposa, porque es padre del hijo, del esposo y padre de la esposa, ¿qué está haciendo en este momento con la esposa? Preparándola para que se encuentre con el esposo y tengan un hogar por los siglos de los siglos. Es interesante que la Biblia no habla mucho de qué vamos a hacer en el reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el reino de los cielos? Y de lo único que realmente la Biblia aclara es que usted y yo vamos a ser parte de la esposa de Cristo. Entonces, lo más probable, quitemos de la mente toda clase de relación sexual, que es lo que a veces pensamos, y hablemos de todo lo demás de lo que hace una esposa en casa. Eso irá a ser la iglesia aquí con Cristo. Vivir para atenderlo, vivir para servirle, vivir para estar con Él, vivir al lado de Él, andar con Él, caminar con Él y disfrutar el privilegio cuando las demás naciones vengan, adorarlo a Él, estar al lado de Él y recibir la gloria que le dan a Él porque somos la esposa del Cordero. Y cuando me pongo a pensar en esto, hermanos, y mirar la profundidad de este tema en la Biblia, tenemos que pensar seriamente en la responsabilidad que tenemos nosotros de educar a nuestros hijos para ser esposos, para tener una esposa, para tener un esposo. Que es el trabajo de Dios con Cristo y el trabajo de Dios con la iglesia. Perfeccionarla para el día de las bodas del Cordero. Vamos hoy a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. El domingo pasado estuvimos hablando de la responsabilidad de los padres, ¿cierto? En la preparación de los muchachos. Dijimos dos cosas. Una,
es que el padre es responsable de instruir a los jóvenes desde niños, desde el vientre, prepararlos para el matrimonio y enseñarles la responsabilidad que ellos deben tener para sus hogares. Que todo lo que aprenden deben aprenderlo para ser buenos esposos y buenas esposas. Eso lo aprendimos la vez pasada. También dijimos que debemos animar al joven a ser realista en cuanto al matrimonio. El matrimonio es algo maravilloso, pero no es algo fácil. ¿Cierto? El matrimonio es algo maravilloso porque es bueno tener una esposa, es bueno tener un esposo, es bueno tener hijos, es bueno tener padres, pero no es fácil. Fácil. Y lo que lo hace difícil no es el matrimonio, es el pecado que mora en nosotros. Lo más difícil, lo más complicado que tiene su esposo es usted. Y lo más difícil y complicado que tiene la esposa es el marido. Lo más difícil y complicado que tienen los hijos son los padres. Y aquellos que le sacan canas a los padres son los hijos. Por eso la realidad no hay que negarla. Por eso dice la Biblia que el matrimonio no es para todos, pero aquel que sabe en su interior que no tiene la capacidad de estarse solo, que necesita una compañía, necesita casarse. ¿Y sabe qué deben hacer los padres con ellos? Prepararlos para ello. Hace días estaba hablando con una jovencita que está en la universidad y le pregunté: hija, ¿estás preparada para casarte? Claro que sí. ¿Tienes su novio? Y estaba el novio ahí. Claro que sí, pastor. ¿Y quieres casarte? Sí. Y el novio estaba ahí. Y le dije: ¿estás lista para dejar tu carrera, dejar tu profesión e irte a la casa a cuidar a tus hijos? No. Le dije: entonces no estás lista para casarte. Le dije al muchacho: ten cuidado porque ella no está lista para ser tu esposa. Porque va a poner primero lo que aprendió por encima de tu hogar y de tus hijos y de usted. El día que seas capaz y digas: puedo volver a mi casa con todo lo que sé y todo lo que he aprendido para ser la mejor esposa y la mejor madre, ese día estás preparada para casarte. Mientras tanto, no lo estás. El varón que no esté listo para sostener una esposa, que no esté listo y esté trabajando desde ahora y ahorrando para tener su casa y sus cositas, para tener a su esposa con todo, no se está preparando para el matrimonio. Y son principios bíblicos. Y el ejemplo nos lo ha dado ¿quién? Cristo. Pregunta: ¿estaba Cristo preparado a los 33 años para tomar la iglesia como esposa? ¿Sí o no? Sí. No, señores. ¿Por qué cree que Dios se lo llevó a preparar lugar arriba? Ah, la salvé, ya la rescaté, la va a tomar como esposa. No, hijo. Tienes que ir a prepararle lugar. Porque una mujer, cuando se casa, lo primero que necesita es una casa, un lugar donde estar tranquila, un lugar donde no la lleven de un lado para otro, un lugar donde pueda estar tranquila. Porque la tranquilidad de una mujer, ¿cuál es? Su casa. ¿Y la tranquilidad de un hombre? Su esposa. Su esposa, no su trabajo, su esposa. Es interesante. A veces la mujer le da más tranquilidad a la casa que el marido, pero al marido le da más tranquilidad a la esposa que la casa. ¿O no es así? Y es interesante. Cristo fue al cielo a preparar lugar para su esposa. Y dice: si me voy a preparar el lugar, yo voy a volver por ti, para llevarla donde yo estoy, porque para eso voy a preparar una casa. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que le dio a Adán antes de hacer a Eva? La casa. La casa. Cuando Eva llegó, Adán tenía casa, tenía trabajo. ¿O no es así? Y ella llegó a un lugar de tranquilidad, de mucha tranquilidad. Es maravilloso mirar los principios bíblicos, hermanos, y pensar en ello. Y quiero que miremos en esta mañana la responsabilidad de los jóvenes. Parte de ella, la responsabilidad de los jóvenes, de tanto del joven como de la jovencita. Para el matrimonio,
Lo primero que deben aprender es a prepararse intelectualmente por medio del estudio y la observación. No para ser profesionales, sino para ser esposos. La verdad, hermanos, he visto durante mi vida que no hay profesión de más alto honor y de mayor privilegio que el ser esposo o una buena esposa. Al final del todo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más maravilloso? Tener un buen hogar, ¿o no es así? Es lo más importante. Si yo le pregunto a los profesionales aquí, ¿qué es más bonito, tener una buena empresa o tener un buen hogar? ¿Qué es lo más bonito, tener ganancias económicas o tener paz con su esposa o su esposo? Paz. Eso no se cambia con nada, porque es el diseño de Dios. Todo lo demás pasará, pero usted tiene que llegar hasta el final de su vida con su pareja. Y todo lo demás se quedará, pero usted se va a la eternidad con su pareja, a darle cuentas a Dios con ella. Y ella o usted van a pasar a vivir con Dios o a vivir sin Dios. Eso depende de la relación que tengan con Dios. Segunda de Pedro, un texto que no está dentro del contexto del matrimonio, pero lo podemos aplicar a todo nuestro diario vivir. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Pedro está diciendo que Cristo viene pronto, en este capítulo 3. Y está alentando a la iglesia a que se mantengan firmes ante la venida del Señor. En el versículo 16, quiero leer allí en adelante 16, 17 y 18. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, está hablando del apóstol Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y entonces da un consejo o una orden en cierta manera a la iglesia. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuando uno sigue el error de los inicuos, cuando uno sigue el sistema de este mundo. Les he repetido muchas veces, ¿cuántas de las cosas que el hombre hace están bien hechas delante de Dios? ¿Cuántas? Ninguna. Porque por un lado no la hacen conforme a la Escritura y por otro lado no la hacen dependiendo de Cristo. Y si no se hacen conforme a la Escritura y no se hacen dependiendo de Cristo, ninguna va a agradar a Dios, por mejor que sea. No va a agradar a Dios. Ahora, toda la doctrina que los hombres tienen, aparte de la Escritura, ¿quién la enseñó? ¿Quién la enseñó? Toda la doctrina que tienen los hombres, aparte de la Escritura, ¿quién la ha enseñado? Señor, el mundo. ¿Y quién enseña el mundo? El diablo. El diablo, lamentablemente, hermanos. Por eso dice la Biblia que Satanás es el que gobierna sobre este sistema. El que enseña a los hombres este sistema es Satanás. ¿Quién enseñó la brujería? ¿Quién enseñó todo lo que está en contra de Dios? ¿Quién enseñó la hechicería? ¿Quién enseñó la religión? ¿Quién? Satanás. Por eso dice la Biblia las doctrinas diabólicas. Porque solamente hay dos doctrinas, la bíblica y la diabólica. No hay más. Que nosotros la podemos llamar bíblica o mundana. Solamente hay dos. Solo hay dos opciones para escoger. Obedecer a Dios, obedecer al diablo. En el huerto, ¿cuántas doctrinas había? Inicialmente una. Pero cuando Dios dio la orden, dio la probabilidad de entrar a la segunda. ¿Y cuál entró? La serpiente. La de Satanás. Y no hay más, y no ha habido más, y no habrá más. Solo dos doctrinas, dos enseñanzas, no más. Usted y yo solamente tenemos dos opciones en la vida: hacer lo correcto o lo incorrecto. En otras palabras, obedecerle a Dios, obedecerle a Satanás. Y lo triste es que la mayoría no entendemos que el mundo es conforme a Satanás. Dice la Biblia que la sabiduría que viene de arriba es bíblica, perfecta, pura, sin mácula, sin incertidumbre. Pero la de esta tierra, ¿cómo es? Terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque es de la tierra. Animal porque es instintiva, no racional. Y diabólica
porque viene de parte de Satanás. Ahora, el texto dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Y cómo se corrige ese problema? Dice: antes bien, ¿qué debes hacer? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Padre, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, no de esta manera, pero casi similar? Hijo, lave la loza. Ay, qué desgracia me tocó hoy. Pregunta, ¿lavar loza es desgracia o es gracia? Gracias. ¿Saber hacer comida es gracia o desgracia? Porque comer no es gracia, ¿cierto? Pero hacerla... Barrer baños, lavar baños, ¿qué es? ¿Gracia o desgracia? Gracias. Mire, hermano, la gracia cobija todo lo que está bien hecho. Por eso 2 Timoteo es muy clara en este principio. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es útil, ¿cierto? Es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, o sea, en hacer la cosa bien. De tal manera que usted y yo y nuestros hijos estemos preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Exactamente para esto, para crecer en la gracia. Pablo, o el Espíritu Santo, a través de Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate ¿en qué? En la gracia. La gracia básicamente es Dios a favor nuestro, o todo el favor de Dios a nuestro favor, para hacer las cosas bien hechas. Mire, hermanos, ¿desde dónde empiezan los niños a ser repelentes y regodientos? Desde el vientre, por los hábitos de su mamá. Salen y no quieren seno, y la mamá dice: amén, y yo que no quería que me lo dañara. Y siguen los procesos y llegan a estar casados y no quieren trabajar porque no empezaron a trabajar desde el... Le dan comida y no quieren comer porque del vientre aprendieron así a ser malos esposos y malas esposas. Hermanos, mire, es maravilloso entender este principio y saberlo de antemano. Tenemos que preparar a nuestros hijos para el matrimonio. Primero, para que conozcan a Cristo, y segundo, para el matrimonio. Porque un matrimonio sin Cristo no funciona de la manera correcta. Y si funciona, el final de ello será perdición. Porque para nuestra vergüenza, allá afuera en el mundo hay personas que tienen mejores matrimonios que los nuestros a veces. ¿O no es así? Por los principios morales y éticos que tienen, que Dios se los enseñó a través de la religión. Pero su final no va a ser con Dios, sino en perdición eterna. ¿Y de qué le sirvió entonces tener un buen matrimonio? Pero a nosotros que Dios nos concede conocer a Cristo para tener vida eterna, nuestros matrimonios deberían ser mejores que ellos, porque nuestro final va a ser mejor que el de ellos, si ellos no conocen a Cristo. Por eso hay que crecer, dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y crecer en el conocimiento de la gracia es crecer en todo aquello que Dios quiere que crezcamos. Y si ustedes van a la Biblia van a encontrar el matrimonio como parte básica de todo. De hecho, el mundo entero tiene el matrimonio como la unidad primaria, como la célula importante de la sociedad, ¿cierto? El hogar. El hogar. Sí, está cambiando, pero sigue siendo, ¿cierto? En la mente cambia, pero sigue siendo. Y a pesar de que la verdad, la mente del ser humano cambie, la realidad nadie la puede cambiar. Sigue siendo vigente. Si no hay buenos hogares, no hay buena sociedad. Si no hay buenos hogares, no hay buena iglesia, en el sentido de congregación. Si no hay buenos hogares, no hay buenos hijos. A no ser que el Señor tenga misericordia, porque Dios tiene misericordia. Y a veces la regla cambia, pero no la distorsiona ni la quita. Antes bien, crecer en la gracia, y dos, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregunta, hermanos. ¿Qué es más importante que un niño aprenda? ¿Que aprenda a barrer o que aprenda a conocer a Cristo? Porque si conoce a Cristo, será el mejor barrendero. El mejor barrendero, hermanos. No dejará la basura donde está, la sacará de allí.
Será el mejor cocinero. Será el mejor lavador de pañales. Será el mejor siervo de esa esposa. El mejor, como Cristo lo fue de la iglesia. Yo me he puesto a mirar a Cristo como esposo, mirándolo con la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia cacheteó a Cristo? ¿Cuántas veces lo escupió, lo gritó, lo insultó, lo desechó? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces Cristo lo ha hecho con la esposa? La necesidad de aprender a ser esposos como Cristo lo es, a pesar de que Cristo aún no es el esposo desde el punto de vista práctico, pero lo es posicional, ¿cierto? Porque sigue siendo el novio por ahora, pero es esposo porque el compromiso de matrimonio, de noviazgo con la iglesia es firmeza de matrimonio. Y este principio hay que aprenderlo, hermano, y lo vuelvo a repetir. No permitan, hermano, no permitamos que nuestros hijos entren en noviazgos. No lo hagan. Si ustedes no están seguros que es la persona con la que se va a casar. Porque el noviazgo, ¿qué es? ¿El tiempo para que ellos dos se conozcan? No. Es el tiempo para que ellos dos preparen su boda. Porque el prototipo para nosotros es Cristo, no el mundo. En el mundo el noviazgo es el tiempo en que los muchachos deciden conocerse y mirar si pueden casarse o no. Y ahí prueban todas las exquisiteces del matrimonio. ¿Sí o no es así? Bíblicamente, ¿la novia debería darle un beso al novio o el novio a la novia en la boca? Bíblicamente hablando. ¿Sí o no? No. No. Porque es un privilegio de casados. El beso en la boca es un privilegio de casados bíblicamente. El beso, el ósculo santo nunca se da en la boca. El ósculo entre los santos o el saludo entre los santos, entre los que se respetan, entre los que son familia, ¿dónde se da? En la mejilla o en la frente. O algunas veces en la mano. Pero lo más común es en la frente, que es un beso como de padre a hijo. Pero de entre hermanos es en la boca no. El beso en la boca es solo un privilegio de ¿quién? De casados. Pero lo interesante es que ahora cambia. Los novios se dan besos en la boca y los casados se dan besos en la frente. Todo ha cambiado. Lamentablemente, ¿cierto? Crezcan, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él hay que crecer. Hay que llevar a los muchachos a crecer en el conocimiento de Jesús y en el proceso que aprendan a hacer todas las cosas. Padre, nuestros hijos bíblicamente entre los 12 y 13 años, específicamente la mujer, debe aprender a hacer todo lo que una mujer casada debería aprender a hacer o debe saber hacer. Joven, antes de los 18 años debe tener la capacidad de sostener una esposa. Y si no lo tiene, hemos fracasado en el proceso de aprendizaje del muchacho. Y lamentablemente tenemos que reconocer que estamos fracasando. Porque ese es el principio bíblico. Porque nosotros la mayoría estamos preparando para ser todo menos esposo y esposa. Que sean profesionales, maravilloso, qué bueno y qué va. Ojalá y lo sean todos y en todo. Porque el siervo de Dios debe ser profesional en todo. Pero es vergonzoso ver a algunos maridos que les da miedo cambiar una bombilla y le toca a la esposa. No saben taladrar una pared y le toca a la esposa. Son especialistas en el control del televisor, pero el resto todo le toca a la esposa. Y los hijos van conforme a los padres. Dale el padre, dale el hijo. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar, mirar todo. El joven tiene que aprender a mirar todo a la luz de la Biblia y aprender a hacerlo a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. ¿Para qué? Para Dios. ¿Cuál es la razón? Ser una persona preparada delante de Dios como siervo y para su hogar. ¿Cuál es el mejor regalo que se le puede dar a una esposa? Que se moje de todo. Un varón que sepa hacer de todo. ¿Y cuál es el mejor regalo que se le puede dar a un esposo? Una esposa que lo ame, que lo respete.
el mayor regalo que una mujer le puede dar a un varón es su respeto. Y el mejor regalo que le puede dar un varón a una esposa es su amor. Y el que ama de la manera que Cristo ama, sabe hacer de todo y hace todo por ella. Ese no es el principio bíblico, ese lo es. Por eso es maravilloso mirar esos textos. Vamos a 1 Timoteo 4. En ese principio de prepararse intelectualmente, prepararse en el proceso para ser un buen esposo. 1 Timoteo 4, se le dan algunos consejos a Timoteo, que son consejos ministeriales, pero recuerde que el ministerio empieza en casa. Que el ministerio empieza en casa. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, voy a leer desde el versículo 11 en adelante. Pablo le dice a Timoteo, bajo la dirección del Espíritu, esto quiero que mandes y esto quiero que enseñes. Y le dice algunas cosas atrás. Y una de las cosas que le dice es que debe dejar tanta fábula y ocuparse en enseñar las Escrituras. Y debe dejar de hacer tanto ejercicio y dedicarse un poquito más a las cosas espirituales, porque el ejercicio físico le da a uno músculos y buena presentación. Pero resulta que las mujeres se pueden mirar los músculos y la buena presentación, pero eso les aburre despuesito. Mi marido es puro bulto, de corazón no tiene nada. Anoche estábamos ayer hablando con los muchachos, ¿cierto? Que Dios manda que la fe de nosotros debe ser engordada. Ellos hablaban de echarle grasita, de meterle grasita a la fe. Y hablábamos realmente de que el cuerpo de nosotros se sostiene gracias a 3 raciones diarias por mínimo, ¿cierto? El paisa son como 7, ¿cierto? Como 7. Pero por mínimo, el cuerpo para que se sostenga bien debe tener desayuno, almuerzo y comida. Pero ¿qué es lo que alimenta la fe? Porque el cuerpo lo alimenta el alimento físico. ¿Qué alimenta la fe? La palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos menús, cuántos platos de palabra nos comemos al día? Algunos a la semana 1. Y eso es de la escuela dominical. O sea, son gente en ayuno. Tienen en ayuno la fe todo el tiempo. El espíritu en ayuno. Estos días hablaba con 2 damas. Solté la risa y a la vez me dio como ganas de pegarle un regaño y no lo hice. Me dijeron, pastor, estamos de ayuno. ¿Y qué están haciendo? Dijo, no, ayunamos de nuestra amistad. ¿Cómo así que ayunamos de nuestra amistad? Es que somos buenas amigas y andamos juntas a toda hora. Y decidimos un mes no volvernos a ver para ayunar, sacrificarnos el uno al otro de no andar juntas. Y le pregunté, ¿así de cansona es usted que no se la aguanta aquella? Y les tocó inventar eso para poderse separar. Soltó la risa y dijo algo así. Cosas absurdas. Hermanos, la verdadera fe nos lleva a que cada día seamos uno solo. Y nos lleva no a aguantar hambre. Porque el verdadero ayuno no es aguantar hambre. Es decidir sacrificar mi vida para hacer lo correcto a fin de que el otro reciba el bien que debe recibir. A veces guardar silencio. Cuando tengo la razón, guardar silencio. A veces recibir cachetadas cuando no las merezco, porque hay veces que las merece uno, ¿cierto? A veces, sencillamente decir, ay, este hambre que tengo, y este era mi almuerzo y lo pagué bien caro, pero el que está al frente tiene más necesidad que yo tome. ¿Cómo usted y yo me deleitaré en verde? Comer. En otra palabra, cómame hasta que yo beba y pago después. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere. Perdonar al que tiene algo contra mí. No guardar nada en mi corazón contra nadie, dejarlo libre. Ese es el verdadero ayuno. El ayuno que Dios realmente demanda. Pero no está mal que de vez en cuando dejemos que el estómago descanse y nos dediquemos un buen rato a la oración. Mira lo que dice Timoteo entonces en el versículo 12. Para ser un buen ejemplo, porque en esto debe ser ejemplo todo muchacho y todo creyente. ¿En qué? Mira lo que dice las Escrituras. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si hay algo que hay que enseñar a los muchachos es esto. La mayoría de muchachos hoy en día tienen muy en poco su juventud. Y la mayoría creen que no son capaces de nada y los papás los apoyamos. Si han conocido a Cristo, para ellos no hay nada imposible también. Porque para Dios nada es imposible. Y si hay alguien que Dios realmente quiere usar es al joven. ¿Sabe por qué? Porque tiene fuerza y fortaleza para hacer las cosas.
A veces los viejitos, ya Dios nos sienta en una mesa y nos dice, ayude al joven con la sabiduría que ha adquirido hasta el día de hoy, con lo que te he regalado, guíalo. Pero el joven está con fuerza y Dios requiere de eso. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplos de los creyentes. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes y nosotros, y yo, y todos juntos estamos trabajando para que nuestros hijos sean ejemplo en esto. Sean ejemplos de los demás hermanos. ¿En qué? En la manera de hablar. Uno lucha hoy un día con los hijos para que saluden. Lucha uno para que digan buenos días a la gente. O gracias. Comen ellos y uno le pregunta, hijos, ¿les gustó la comida? Sí, papá. Entonces, ¿por qué no dice gracias? Hijo, ¿viste a la persona que estaba ahí por donde pasaste? Sí, papá. Entonces, ¿por qué no le dijiste a menos buenos días? Eso complica hoy en día. Y si no aprenden a saludar cuando lleguen a la casa, ¿cómo van a saludar a su esposa y a su esposo y a sus hijos? ¿Cómo? No lo hacen. Salen de la casa, como a veces salen de nuestra casa, y lo único que escucha uno es el sonido de la puerta. ¿Quién salió? No sabemos. ¿Dónde se fue? Tampoco. ¿A qué hora regresa? Tampoco. Y nuestros hijos deben ser enseñados que nadie sale sin avisar para dónde va. Y si no sale sin decir a qué horas debe volver. Y no es que avise, es que debe ser guiado por los padres, porque no son ellos, porque la mayoría de hijos hoy en día nos informan lo que van a hacer, pero no piden permiso de lo que deben hacer. Papi, me voy con fulano de tal. ¿Y quién te dio permiso? Ay, papá, yo ya cuadré, no me haga quedar mal. Eso no debemos permitirlo en los muchachos, porque no es el modelo de Jesús como hijo. Jesús como hijo pidió permiso en todo y por todo. Y más que pedir permiso fue que a él se le dijo lo que debía hacer. Y él lo hizo, que es distinto. Pero nada hizo por sí mismo. Por eso dice que sea ejemplos creyentes en palabra, enseñarlos a hablar. Y la Biblia dice que un hijo no aprenderá a hablar bien si no es enseñado en la Escritura. Y el que debe enseñar en la Escritura a su hijo es su propio padre. El que debe leer con él, el que debe estudiar con él, el que debe enseñarle a él. La iglesia lo refuerza. La iglesia lo apoya, pero el maestro debe ser su propio padre. ¿Qué más? Ejemplo en palabra, en conducta. Si no hay palabra, no hay buena conducta. Esto es progresivo. La palabra forma el carácter y la palabra nos dice qué debemos y no debemos hacer. El cómo se comporta un muchacho afuera es responsabilidad nuestra. Palabra, conducta, amor. El que conoce la palabra y sabe actuar puede amar. Porque ¿qué es el amor? ¿Cómo ama uno a los demás? Haciendo el bien. Y para hacer el bien necesita la palabra y la conducta, las acciones. Si quiere amar necesita palabra y buena conducta. Porque la palabra a través de la buena conducta al servicio de los demás es amor. Sigue. Espíritu. Si una persona no tiene la palabra en su corazón, no tiene buena conducta y no ama, es un aburrido. Va a mantenerse aburrido, cabizbajo. Pero una persona que tiene la palabra de Dios, ha sido formado en su manera de actuar y ama a las personas, vive contento y actúa contento y hace las cosas con alegría. Sigue diciendo, fe. ¿Qué es la fe? Sencillamente la palabra de Dios en acción. Porque la fe es obediencia a las Escrituras. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa certeza y esa convicción vienen de parte de Dios. Y pureza. Todas estas cosas le dan pureza al muchacho. Si esas cosas no están en él, el muchacho va a caer fácilmente. Y sigue diciendo el texto, entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en 3 cosas. Y es interesante que las 2 siguientes la produce la primera. El que se ocupa en leer las Escrituras aprenderá a exhortar, y al exhortar con la Escritura será maestro. Porque todo el que comparte la Biblia con su conducta, con su vida, en amor, es maestro. Y en esa parte todos nosotros fuimos llamados a ser maestros. Algunos tienen el don de enseñar, pero todos debemos enseñar. Porque a todos se nos dio boca para hablar. Y sigue diciendo el texto ya en el versículo
14. No descuides el don que hay en ti, porque todo creyente recibió de parte de Dios una virtud, una capacidad para servirle a Dios. Y en el versículo 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el versículo 16: enseña al muchacho a tener cuidado de él mismo y de lo que habla por su boca, y enséñale a persistir en ello, pues haciendo esto te vas a salvar a él mismo y a los que le oyeren. Y esta salvación no es espiritual, es la salvación de cometer errores, es la salvación de quedar en vergüenza, es la salvación de hacer las cosas bien hechas, y eso lo hace la palabra de Dios. Mira, hermanos, lo maravilloso de aceptar el proceso de Dios de entrenar a nuestros hijos. Por eso, hermanos, no hay empresa más grande que un hombre pueda tener que su propio hogar. ¿Quieres ser la mejor secretaria? Ser una buena esposa. ¿Quieres ser una empresaria? Ser una buena esposa. ¿Quiere manejar personal? Cuide su hogar. Mira, el diseño de Dios no ha cambiado y no va a cambiar. El mundo, Satanás lo ha querido cambiar completamente. Por eso es importante, hermanos, entender este principio y aprender eso. Enseñar a nuestros hijos a que esperen la esposa que Dios les ha dado, que enseñen a nuestras hijas a esperar el esposo y la esposa, el uno o el otro que Dios les haya dado, que no es un socio. No es un socio para vivir en la vida. Unamos la herencia tuya y la mía y nos va a ir bien. No, hermanos. Es unir sus dos vidas en uno, porque Dios los hizo uno desde antes de la fundación del mundo. La hermana Diana estaba diciendo de ese privilegio que ya comprende de que Dios los hizo el uno para el otro. La pregunta es, hermano Víctor, si ustedes dos Dios no los hubiese unido, ¿Sebas existiría? ¿Rodrigo existiría? No. ¿Y esa mujer que preparó para sus dos varones, cómo se quedaría? Porque Dios desde antes de la fundación del mundo, si les dio el don de casarse, ya les reservó y les preparó una mujer. ¿Cuál es? Ustedes no saben, pero Dios la va a mostrar. Y es una sola. Podrán mirar todas, pero es una sola. Las demás no sirven, las demás no le ayudan. Solo una fue diseñada como ayuda idónea. Por eso es necesario crecer en el conocimiento de Cristo, para que Cristo nos ubique y nos ponga en el lugar que debe ser. Es que a mí me gusta aquella. No es la que a usted le guste, es la que Dios hizo para usted. Es interesante el diseño de todas las cosas. Si lo hablamos, por ejemplo, de carros, todos los carros tienen una pieza y casi todas las piezas de los carros son precisas para el carro y a veces no le sirven a otro. Son muy pocos los carros que pueden usar una pieza el uno con el otro. Porque cada uno fue diseñado, tiene un diseño, tiene una pieza precisa. Y esa pieza precisa para cada uno de nuestros hijos la diseñó Dios, la tiene Dios y hay que trabajar por ello. Por eso, hermanos, qué maravilloso que podamos entender y disfrutar este privilegio de conocer las Escrituras. Y vamos a 1 Timoteo 5, 1 al 3. En esa responsabilidad del joven y de la señorita de prepararse para el matrimonio, deben prepararse socialmente por medio de tener amistades generales y de desarrollar el respeto hacia cada una de ellas. En 1 Timoteo capítulo 5, ahí enseguida, ¿cierto? Miren, hermanos, el principio bíblico es que su hijo y mi hija no deben tener novio ni novia hasta que no se sepa quién es la esposa y el esposo de ellos. Lo demás hay que enseñarlos a tener relación social, y en este caso familiar, con el resto de hermanos. Y la Biblia nos especifica exactamente cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Dice el capítulo 5, versículo 1, no reprendas al anciano. Esto es para enseñarle al hijo cómo tratar a un anciano. Al anciano nunca se le reprende, al anciano se le exhorta. ¿Y cómo se le habla a un anciano? Como a padre. La pregunta es que los hijos a uno casi nunca le hablan como padre. ¿Cómo le hablarán a otro que no es su papá? Si a uno le dicen cucho, ¿cómo le dirán a otro viejito más viejito que uno? Reliquia de museo, cosas así. Porque es lo que oímos, ¿cierto? Es lo que oímos hoy en día.
No respetan. Es interesante, la juventud de hoy en día no tiene respeto por las personas adultas. No lo tiene. Yo no sé cuántos de ustedes, al igual que a mí sí me reventaron la nariz más de una vez mi mamá por no respetar a los adultos. Y aprendí, gracias a la sangre que boté. Mi mamá violó la Biblia porque dijo no derramará sangre. Y la ella sí la derramó. Respetan. Salud. Pero es maravilloso este texto. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. El joven debe mirar a toda persona adulta como un padre, a toda mujer adulta como una madre, y respetarlos con reverencia. Pero eso se enseña en el hogar. Y a los más jóvenes, ¿cómo? Como hermanos. Pero a veces ni ellos mismos, los hermanos, se respetan en casa. ¿Cómo se tratan a veces los hermanos en casa hoy en día? Con bronca, hermanos. Con pelea, con conflicto, con guerra. A las ancianas como madres y varones, escuche. A las jovencitas, ¿cómo hay que tratarlas? Como hermanas. Escuche, y se le anexa algo. Con toda pureza. Mire, hermano, nosotros tenemos que enseñar a los muchachos de nuestra iglesia, de esta congregación, y necesito que ustedes padres, por favor, se tracen en esa meta, porque hay que hacerlo. No podemos permitir que nuestros muchachos anden abrazando a las muchachas así porque así. Haz que mi hermana, venga, yo la abrazo. Es su hermana. Pero lo triste es que a las hermanas de la casa no las abrazan, pero las hermanas de las que son hijas de otra hermana, ahí sí las abrazan. A la hermana de la casa no la besan en la mejilla, a la hermana de la casa, pero a las hermanitas de la iglesia sí quieren hacerlo. Varones, hay que enseñarlos a no andar abrazando, ni coqueteando, ni piropeando, ni echándole ninguna clase de sátira de piropos a las muchachas. No se debe. De hecho, la Biblia prohíbe que nosotros despertemos el amor en los demás. La Biblia prohíbe eso, hermanos. La Biblia prohíbe que un joven despierte el amor en una muchacha o que una muchacha despierte el amor en un muchacho. Déjelo quieto, dice la Biblia. Déjelo quieto hasta el momento, porque el que debe despertarlo es uno solo. Y si quieren, léanse el libro de Cantares. ¿Cuándo despierta uno el amor de otra persona? Cuando empieza a piropearlo, cuando empieza a picarle el ojo, cuando empieza a seducirlo, empieza a despertarlo. Y algunos se han despertado y han caído terriblemente. Dios prohíbe eso. Hasta que llegue el tiempo, dice, hasta que llegue el momento, hasta que llegue la persona indicada. Así, y ahí dice, despierta y no la deje dormir. Porque el amor, de una vez que se despierta, no hay que dejarlo dormir. Porque muchos lo despertaron y lo están dejando dormir. Por eso vemos hoy en día muchos hogares, cuando jóvenes de la mano, abrazados, besándose en la calle. Usted ve los muchachos que parecen uno, ya no son dos sino uno. Pero cuando ya se casan, están casados, el uno llega a la iglesia a las 8 y el otro llega a las 10. ¿O no es así? Uno los ve en la calle, el uno adelante y el otro atrás. Cuando son jóvenes, el muchacho carga toda la maleta. Cuando están casados, la maleta toda la carga la mujer. Un hijo cargado aquí y los otros dos en la mano, y el muchacho, el hombre, muévase, apúrese. No es así. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos y a las hijas, no dejarlas que vivan colgadas a los muchachos. Porque ellas les da por colgarse a los muchachos, a recostarse a los muchachos, y los muchachos felices que la recuesten para ella poderlas abrazar. Eso Dios lo prohíbe. Por eso dice el texto a las jovencitas, ¿cómo? Con toda pureza. Pero Él quiere que los muchachos se relacionen, que disfruten el estar en familia, que compartan y conozcan, porque de ahí Dios va a levantar a sus esposas y a sus esposos, para después dar los hijos. Claro que sí. Después vienen los hijos. Hermanos, esto parece legalismo, pero no lo es. Es sencillamente cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado. Y si usted quiere, y si queremos, hermano, tener felicidad para las generaciones nuestras, tenemos que aplicar los principios bíblicos.
Recuerden, hermanos, que el principio bíblico es que todo padre, toda madre, tenemos que trabajar para llevar a nuestros hijos vírgenes al matrimonio. Amén. Y el padre que no lo consiga ha fracasado. Y los que de ustedes fracasaron en sus vidas propias, hay que arrepentirse de eso, porque algunos no se han arrepentido de haber sido fornicarios antes del matrimonio. Sí, Señor, así es. Hay que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y decirle, Señor, ayúdame para que mis hijos no hagan lo mismo. Amén. Llevarlos vírgenes al matrimonio, hermano, es nuestra tarea. Y si alguno ya vio que su hijo fracasó, hay que pedir perdón y trabajar con su hijo para pedir perdón y decirle, hijo, hay que guardarse hasta el día final. Porque es la orden de Dios. Y Dios va a demandar todo eso a los hijos y lo va a demandar a los padres. Gloria a Dios, así es. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar en esa parte, hermanos, para que Dios nos dé la gracia de hacer las cosas bien. Entonces, la preparación espiritual es supremamente importante. La preparación humana es supremamente importante. El matrimonio requiere las dos. Porque todo varón es pastor de su casa. Es el pastor de su esposa y el pastor de sus hijos. Y Dios lo va a demandar. Todo varón debe saber de toda clase de ciencias para enseñarle a sus propios hijos. Y ustedes saben, hoy en día está corriendo mucho el homeschool, ¿cierto? Ajá. Porque ya la educación afuera del mundo, la verdad, no le está sirviendo a nuestros hijos para nada. Y la mayoría de creyentes que están pensando con la Biblia están optando por educar a sus hijos en casa. Y para eso la dama debe estar preparada en matemáticas, en ciencia, en español. Debe ser profesional en todas las áreas. Debe saber inglés. Y el idioma de los niños también. Amén. Y el del papá también. Así que, hermanos, si usted quiere, ¿para qué me preparo? ¿Para qué estudio? Para ser una buena esposa y yo un buen esposo. El resto es añadidura. El resto es añadidura. Usted puede perder su trabajo, puede perder lo que sea. Pero si tiene un buen hogar, hermanos, usted será feliz. Será feliz. Porque es el plan y el propósito de Dios. El próximo domingo, si Dios lo permite, continuaremos en estos principios de lo que los varones deben aprender y las mujeres deben aprender para ser buenos esposos con la gracia de nuestro Dios. Ya le doy la palabra. Bueno, vamos a orar y termino esta parte, ya le dejo responder. Soberano Dios, gracias por el privilegio que tenemos, Dios, de ser entrenados, enseñados por las Escrituras. Y ruego para que podamos tener hogares formados conforme a tu palabra y formar hijos que tengan hogares conforme a tu palabra, Dios. Permite, Dios, que la voluntad tuya, que es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos conozcan y caminen en tu palabra, sea real en nuestras vidas. Para que no tengamos generaciones para el infierno, sino para el reino de los cielos. Guarda, Dios, nuestros hogares y nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.